Bendiciones, amigos. Estamos en el capítulo 6 de Mateo y en el versículo 5 en adelante, Jesús el Maestro continúa enseñándonos ahora, hablándonos tocante a la oración. Mire lo que dice el versículo 5 en adelante. Dice Jesús: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y miren, el versículo 6, Jesús nos empieza a decir cómo es que debemos de orar nosotros. Dice el versículo 6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, entra a tu cuarto, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mire el versículo 7, dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces aquí Jesús empieza a enseñarnos de la oración y dice que no lo hagamos como lo hacen los hipócritas. Esta palabra fuerte que se refiere a algo de teatro, de montar un teatro para ser vistos, ¿verdad? Pero mire, la oración es hablar con Dios. Yo creo que no existe un creyente verdadero que no se comunique con su Dios. Entonces la oración en la vida del cristiano es algo esencial. Nosotros tal vez nunca pensaríamos que la oración es algo para impresionar a la gente, pero obviamente en los tiempos de Jesús ya existían personas que oraban en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres, tal vez para sentirse más cerca de Dios, no más cerca de Dios, como que querían aparentar que estaban más cerca de Dios, y sentirse más santos que los demás, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, hoy en nuestros tiempos todavía existen personas así. Jesús mismo aquí les llama hipócritas. Es interesante, pero debemos de recordar que Jesús conocía perfectamente las intenciones de su corazón. Hoy, en nosotros también Jesús conoce nuestro corazón, ¿verdad? Él conoce nuestra sinceridad cuando le buscamos, cuando nos acercamos a Él en oración. Él conoce la intención de nuestro corazón. Miren, entonces, nosotros cuando oramos, tal vez sin querer, ¿verdad?, pero por descuido, podría yo decir, podríamos caer en ese error de orar para ser oídos. Miren, Jesús nos da estas instrucciones porque Él sabe perfectamente que mientras estén otras personas presentes cuando estemos orando, siempre va a haber la posibilidad de acomodar palabras para que la oración se oiga bien delante de los demás. Yo voy a ser sincero. Quiero decirles que cuando yo oro delante de la iglesia, oro muy diferente que cuando oro a solas, ¿verdad? A veces, siempre vamos a tener eso en la mente. Hay alguien que nos está escuchando, aparte de Dios, alguien nos está escuchando y podemos acomodar algunas palabras para que se oiga bien, que podríamos decir, es correcto, queremos orar bien delante de la gente, ¿verdad? Pero hay unas cosas que el Señor nos está diciendo, que hay unas cosas que necesitamos hacer en secreto. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Jesús no está prohibiendo que oremos en público, no, Él siempre oraba en público. Aquí está, el tema es de hacer las cosas correctas y no para ser vistos solamente por los demás. Pero mire, cuando yo oro en mi casa, puedo orar un minuto. Y después guardo silencio un minuto, porque en la oración también puedes escuchar la voz de Dios, aunque no es una voz audible, pero puedes sentir la voz de Dios y Dios te puede hablar a través de una oración. Eso yo no lo hago cuando oro en público, ¿verdad? Es muy diferente mi oración en privado que cuando estoy orando y que estoy consciente de que hay otras personas escuchando mi oración y como que a veces acomodamos algunas palabras. Y en la vida del cristiano, en la iglesia, como que hay un lenguaje, ¿verdad?, el cristianís, que le llaman, que usamos algunas palabras como elocuentes o como para que se oigan bien. Entonces ahí es cuando la oración se puede desviar a ya no ser para Dios, sino que ser para ser oído por los demás. Yo creo que la pura misericordia de Dios y su amor
tan grande que nos tiene, que escucha nuestras oraciones. Pero mire, qué bueno es leer el consejo en la palabra de Dios. Qué bueno es leer lo que estamos leyendo hoy. Y mire, quiero decirle, no solamente se trata de leerlo, sino que de aplicarlo a nuestras vidas. Si solamente lo leemos, es solamente información. Pero cuando lo aplicamos a nuestras vidas, ya es una transformación. Y es lo que queremos, ¿verdad? Queremos leer para aplicar la palabra a nuestras vidas y que su palabra empiece a transformar nuestras vidas. Mire, entonces, hoy nos dice el consejo del Señor mismo, del Señor Jesús, que cuando oremos entremos a nuestro cuarto y que cerremos la puerta y que en lo privado, ¿verdad? Sin distracciones, que nos concentremos. Es como, por ejemplo, el hecho de que cuando oramos siempre cerramos los ojos. Pero sabe que no encuentro en la Biblia que nos pida que cerremos los ojos. Pero cerramos los ojos porque cuando usted cierra los ojos, ¿verdad? Ya no mira ninguna otra distracción y empieza a meditar y empieza a hablar con Dios, ¿verdad? Así, más o menos así nos dice el Señor: entra a tu cuarto, cierra la puerta y en lo secreto empieza a hablar con tu Padre Celestial. Esa es la idea de lo que nos está hablando, ¿verdad? Mire lo que dice el versículo 7, y orando no uséis, voy a parafrasear, ¿verdad? No voy a cambiar el mensaje, pero para entender mejor dice: y cuando ores, no uses repeticiones vanas como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, en la oración, amigos, hermanos, no son las palabras que mueven a Dios, por más elocuentes que sean las palabras, por más que las acomodemos. No podemos impresionar a Dios con nuestras palabras. La Biblia dice que Él nos creó con la habilidad de comunicarnos. Él nos dio la habilidad de hablar, ¿verdad? Él creó la lengua. ¿Usted cree que nosotros podemos impresionar a Dios con nuestras palabras? Claro que no. Pero mire lo que dice el versículo 8. Dice: no hagáis como ellos, refiriéndose a los religiosos, porque nuestro Padre sabe de las cosas que necesitas antes que le pidamos. Qué interesante que dice que antes de que pidamos, Dios ya sabe nuestra necesidad. Entonces, cuando oramos a Dios, no es para informarle de nuestra necesidad. Él ya sabe. Desde antes que llegue la prueba, Él ya sabe el propósito y Él ya sabe el final, ¿verdad? No oramos para informarle: fíjate, Dios, lo que está pasando. Fíjate, Señor, lo que me pasó hoy. No vamos a orar para informarle. Él ya sabe nuestra necesidad antes que nosotros empezamos a pedirles. Entonces, Dios busca nuestra sinceridad cuando oremos. Cuando nos acercamos a Él, Él no está interesado en palabras elocuentes. Él nos pide que le busquemos en nuestra intimidad, en oración. Estos son algunos de los temas que estamos llevando en los sermones dominicales. Les invitamos, ya estamos teniendo servicios en el templo los domingos a las 9:30 en el 1302 de la calle Bisbee, aquí en Houston. Hermanos, es muy necesario seguir las instrucciones del libro para vivir una vida muy exitosa, podría decir, no a ninguna clase de éxito material, espiritual, ¿verdad? Éxito espiritual. Oiga, ¿qué sería si siguiéramos todos estos consejos? Y quiero decirles, hermanos, la Biblia es bien clara. Siempre he dicho yo que la palabra de Dios hasta un niño la puede entender. Solamente tenemos que venir a donde se nos predica la verdad, ¿verdad? Tal vez esto usted no lo va a encontrar, no lo va a escuchar en ninguna otra parte, sino que en la iglesia. No tiene que ser esta iglesia, puede ser cualquier iglesia donde se predique la verdad. Le invito para que empiece a buscar la verdad que está en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces, hermanos, bendiciones, les amamos, sigamos orando, pero ahora oremos como la palabra de Dios nos manda. Amén. Bendiciones.